Regresamos con más información. La representación de Querétaro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios está advirtiendo que debido al entorno económico se podría registrar un aumento en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Según autoridades, el crédito se posiciona cada vez más como el principal mecanismo de compra en todo ese mercado, con una participación de más del 60% respecto al de las operaciones totales. Esta tarde nos acompaña, como siempre, Roberto es director ejecutivo de Inmuebles24.com. ¿Cómo estás? Hola Lucero, buenas tardes. ¿Bien tú? Muy bien, contenta de tenerte como siempre aquí. Nos traes ideas de cómo y datos muy buenos de cómo tener nuestra propia casa. Nos vas a hablar de cómo aprovechar una hipoteca con una tasa de interés baja. Cuéntanos. Te platico. Bueno, como bien lo dices, históricamente estamos viviendo la tasa de interés más baja en el mercado. Estamos hablando de tasas entre 8.5 y 9% en promedio. Cuando veíamos en 2004 tasas de alrededor de 14, 15%, estamos viviendo una tasa mínima. Hace 2 años estamos viendo tasas del 13%, y si bien en base a especialistas hemos notado que en los próximos meses probablemente venga un pequeño aumento. ¿A qué se debe esto? Bueno, a ciertos factores económicos, lo cual damos la oportunidad que aprovechen en estos momentos. Si van a comprar una casa, creo que es el momento perfecto para contratar una hipoteca. Es muy bueno aprovechar esta baja tasa de interés, pero en los casos en donde la persona tal vez no cuenta con el enganche al 100% de esa propiedad, ¿qué nos sugieres hacer? Bueno, existen ciertos factores que analizar previo a contratar una hipoteca, ¿no? En este caso, una institución financiera te va a requerir de un mínimo del 20% de enganche para poder contratar una hipoteca, lo cual sí es necesario contar con esa base. Claro. Adicional a eso, habrá que hacer una comparativa porque hay muchos factores que pueden hacer que la tasa disminuya o la tasa aumente en base a lo que vemos en el mercado. Existen factores como historial crediticio, factores como puede ser el monto del crédito que está solicitando. Entre el monto sea más alto, se puede negociar una mejor tasa, entre mejor historial crediticio, se puede mejorar la tasa, ¿no? Entonces aquí hay ciertos factores que hay que estar analizando, y como recomendación, que el monto a pagar mensualmente de una hipoteca no exceda un 35% de los ingresos brutos que tenemos como personas, ¿no? Ustedes siempre están en contacto con estudios en relación a todo este sector inmobiliario. Cuando sube una tasa de interés, ¿qué tanto le impacta a la compra de una casa, un terreno? Es difícil hacer el análisis, ya que cuando una persona tiene pensado comprar una casa, al ser una necesidad primordial, en realidad juegan. Lo que sí hemos visto es que los periodos de las hipotecas se pueden extender un poco más. Estamos hablando ya de hipotecas de 15 o 20 años, cuando a lo mejor antes veíamos más cantidad de hipotecas en periodos menores, ¿no? Entonces, al ser una necesidad primordial, no se ve una diferencia en el movimiento. Si bien hablamos de que arriba de un 60% de las transacciones se generan a través de un crédito y no de pago de contado, ¿no? Como sería lo ideal. Bueno, si en este momento una persona que nos esté viendo quiere asesoría, ustedes pueden dársela. Como tal, nosotros no somos especialistas en el ramo de créditos hipotecarios, pero por supuesto a través de Inmuebles 24 podemos canalizarlos con especialistas en este sentido, ya que tenemos alianzas estratégicas con algunas instituciones financieras. Bien, Roberto, ¿en qué parte de la República Mexicana ustedes ven un poco más de movimiento o un avance en el sector inmobiliario? Bueno, hemos visto mucho la parte centro. DF y Estado de México, como siempre, tienen un empuje importante. Querétaro también. Querétaro se ha desarrollado, creo que en los últimos años hemos visto un crecimiento importante, toda la zona del Bajío. Puebla es otra zona que hemos visto mucho crecimiento, Aguascalientes, San Luis Potosí. Donde hubo cierta recesión hace algunos años, que fue Monterrey. Hoy vemos una aceleración nuevamente en el movimiento de esta parte, y ahora estamos viendo mucho más vivienda vertical, que antes en el estado no se veía, ¿no? Jalisco ha sido un estado donde también hemos visto mucho movimiento. Y bueno, tenemos zonas como Quintana Roo, Yucatán, que también constantemente tienen nuevos desarrollos, y ahora también vemos mucho más vivienda vertical. ¿Qué pasa con los estados en donde en los últimos años se ha registrado violencia, como Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas?
Nuevo León, voy a irme un poquito. Nuevo León vivió esa situación hace algunos años, lo voy a usar como ejemplo, donde en ese momento sí hubo cierto estancamiento en cómo se movían las propiedades. Afortunadamente salió de la situación, mejoró mucho la situación de seguridad y vemos nuevamente que se está recuperando, ¿no? Nuevo León es el segundo estado más grande hoy, el tercer estado más grande hoy de nuestro país, lo cual tiene una afectación importante. Si vemos otros estados, si bien son más pequeños, no se ha visto tanto este movimiento, ¿no? Al ser muy aisladas las zonas donde se ve esta inseguridad, Acapulco siendo una zona turística. Sigue habiendo desarrollos. Viable para comprar. La gente, o sea, esperamos en un mediano plazo, en un corto plazo, que la situación mejore y obviamente eso le va a empezar a generar mayor plusvalía a todas las propiedades, pero no vemos una desaceleración en la misma proporción. Porque hace unos días platicaba con una amiga que, bueno, ella tiene una casa en Veracruz, se vino a vivir aquí a la Ciudad de México, piensa comprar una propiedad acá, pero me dice que sería más fácil que yo la venda en Veracruz y con ese dinero empiezo a pagar algo acá, pero el problema de inseguridad no le permite tan fácilmente vender su propiedad. Sí, tristemente es una realidad que estamos viviendo. Sabemos que esta situación no va a perdurar para toda la vida, lo cual habrá que tener un poco de paciencia o de alguna manera sacrificar a veces un poquito el valor de venta. Habrá que jugar un poquito las necesidades y la urgencia que tengamos. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Lucero, muchas gracias. Te vemos en